Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Nos encontramos con un grupo de alumnas universitarias con el propósito de entablar una charla relacionada con el trabajo de investigación respecto a la figura jurídica del matrimonio, pudiendo observar las diferencias y similitudes a partir del derecho romano y las que se utilizan hasta la actualidad. Con el fin de introducirnos al tema, les pediría a cualquiera de las alumnas que están reunidas en esta mesa que me indique cuál era la finalidad del matrimonio en la época romana. Soy Olivia Álvarez Camacho, y bueno, quiero exponer un poco sobre el tema del matrimonio, que de acuerdo a la investigación que hemos realizado, hemos podido darnos cuenta que la principal finalidad del matrimonio era la procreación de los hijos, y para esto también debería de cubrir con otros requisitos, que era cuanto los contrayentes deberían de alcanzar un desarrollo físico para poder tener relaciones sexuales. En esta figura también era importante que fueran personas libres, ciudadanos romanos, y tenían que pertenecer a la misma clase. Bueno, gracias por tus comentarios, Olivia, y yo les quisiera pedir que, de acuerdo a los comentarios que acaba de hacer Olivia, ¿alguien más quiere agregar algo? Sí, licenciado. Buenas tardes, soy Alejandra Valencia y nada más quería hacer el comentario. También cabe mencionar que quedaba estrictamente prohibido la cognatio, que era el parentesco sanguíneo. No podían casarse entre hermanos, entre primos, así como también la diferencia entre las clases sociales. En esa época estaba muy marcada, que un ejemplo de eso era la lucha eterna de los patricios y los plebeyos. Vamos a continuar con nuestra conversación y le quiero pedir a quien quiera participar en este momento que me diga que, de acuerdo a los comentarios realizados por Olivia y Alejandra, si pueden decirme cuáles serían las similitudes y diferencias con la figura del matrimonio en la actualidad. Por favor, tiene la palabra Afrodita López. Licenciado, yo quisiera hacer una observación. Actualmente la edad para contraer matrimonio es de tener 18 años. En efecto, el artículo 148 del Código Civil para la Ciudad de México nos señala que para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes hayan cumplido 18 años de edad. También habría que hacer la distinción que hoy en día la finalidad no es la procreación, porque ya el matrimonio es la unión libre de cada individuo que puede decidir de manera libre tener hijos o no. Por otra parte, es de señalar que el artículo 146 del Código Civil para la Ciudad de México tiene un concepto del matrimonio que es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Cabe mencionar que la figura jurídica del matrimonio en la antigua Roma se celebraba un contrato por medio del cual se unían dos personas del sexo opuesto, con la finalidad de procrear hijos, y ya ahora en la actualidad hay libertad de elección para contraer matrimonio con personas hasta del mismo sexo, y en el caso de las mujeres la libre decisión de cuántos hijos procrear. En ese sentido, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. En pocas palabras, yo resumo que en la antigua Roma se casaban, o más bien firmaban un contrato, y que la única finalidad era la procreación. No importaba si había atracción física o sentimental, y las mujeres eran sometidas al pater familias. Hoy en día
Un matrimonio se basa en el amor, en la libertad de elegir a tu pareja y en conjunto decidir si quieren tener hijos o no. No olvidando que también se firma un contrato en donde ambos se prometen lealtad, respeto y fidelidad. Bueno, compañeras, vamos a continuar con nuestra plática que ha resultado muy interesante y todavía nos quedan algunas situaciones que comentar. Por ejemplo, tendríamos que hacer alguna manifestación relacionada con las obligaciones y responsabilidades dentro del matrimonio. Esta cuestión resulta de importancia porque en la actualidad muchas de ellas se siguen practicando, son vigentes y son parte importante dentro del matrimonio. ¿Alguien quiere decir algún comentario, hacer algún comentario? Adelante. Buenas tardes, maestro. Yo quería hacer una acotación de la investigación que hemos estado realizando. En el derecho romano, cuando dos personas de diferente sexo deciden unir sus vidas, están aceptando una societas vitae, es decir, una comunidad de vida, y estos aceptan vivir en mutuo respeto, fidelidad, y el marido, ahora pater familias, es el encargado de la manutención de las domus, que sería la familia, y las obligaciones de la mujer es al que tendrían que quedar al cuidado de los hijos, del hogar y del marido. No hay que olvidar que el esposo adquiría dentro del matrimonio el poder absoluto sobre la esposa, sobre los hijos, sobre los bienes, es decir, en otras palabras, la patria potestas, es decir, que tenía el poder jurídico que adquiere el pater familias ahora de esta nueva societas vitae, para así salvaguardar los intereses de la domus. Ahora, en la actualidad, las obligaciones y derechos siguen siendo las mismas. Los cónyuges se prometen respeto, amor, lealtad, fidelidad, con la diferencia de que ahora ambos son los responsables de la manutención del hogar y de los hijos que se procrearán, y como seres libres e individuales decidirán si tienen hijos o no. En efecto, como ya se había comentado con anterioridad, que el artículo 162 del Código Civil para la Ciudad de México menciona las obligaciones y responsabilidades dentro del matrimonio. Otro aspecto que tenemos que comentar está relacionado con el régimen patrimonial del matrimonio. Figura que hasta la fecha se sigue practicando y es muy importante porque bajo esa figura se sostiene de alguna manera la unión matrimonial. ¿Alguien de ustedes quiere hacer algún comentario al respecto? Sí, profesor, yo investigué 3 regímenes. El primero de ellos es el régimen de absorción, que se constituye con el conmanus, es decir, que la mujer, sus bienes anteriores y posteriores pasan a formar parte del patrimonio del marido. Entonces pasa a ser el administrador y propietario de todos ellos. Después está el régimen de separación, que se asemeja mucho al régimen que actualmente está vigente. Se estima con el patrimonio sine manu, que en este matrimonio la mujer conserva la propiedad de sus bienes, y entonces aquí que se hace la división entre las propiedades de cada cónyuge. Y después está el régimen dotal, que este régimen dotal viene del concepto dote, que es la herencia anticipada, es decir, el conjunto de bienes o cosas que tiene la mujer y que le pasa a través de ella, de sí o de otra persona, al marido. Esto se da con la finalidad de poder atender el sostén del hogar y que también sea por administración del marido. Bueno, no olvidemos comentar que también existía el concubinato o la unión libre,
Esta nació a causa de las prohibiciones del matrimonio, originado por la diferencia de las clases sociales, es decir, entre una patricia y un plebeyo. En esta situación, los bienes de la mujer siempre le pertenecían a ella, y durante el matrimonio el esposo podía ayudarle en la administración de los mismos. Cabe mencionar que en el matrimonio legal, a la muerte del paterfamilias, los bienes se repartían en igualdad a los hijos. Yo quisiera hacer un comentario nada más con respecto a la figura del concubinato o la unión libre, que también en aquella época existían otras dos formas de la unión, que era el contubernio y la unión sine connubio, que resultan importantes estas figuras porque en la última de ellas, de acuerdo a lo que a la historia nos narra, este último eran personas prácticamente que no tenían un reconocimiento dentro de la sociedad, y se podría decir que eran personas sin identidad dentro de las zonas en donde ellos habitaban. En la actualidad, los bienes de los consortes no ha habido una modificación considerable, ya que siguen existiendo el régimen de sociedad conyugal con la separación de bienes, toda vez que es una libertad personal. En ese sentido, tenemos que en el Código Civil para la Ciudad de México, en el artículo 178, habla del matrimonio debe de celebrarse bajo los regímenes patrimoniales de sociedad conyugal o separación de bienes. Vamos a continuar para concluir con nuestro tema del matrimonio. Finalmente, para conocer las causas o los motivos que originan la disolución del vínculo matrimonial, ¿algunos de ustedes quieren participar para hacer de conocimiento si conocen algunos aspectos sobre ese tema? Sí, licenciado. En los tiempos de Justiniano existían 4 clases de divorcio. El primero era el mutuo consentimiento. Era la decisión de los cónyuges de no continuar casados. También existía el divorcio por culpa de uno de los cónyuges, ejemplo, el adulterio. Tercero, el divorcio por declaración unilateral, se sancionaba al cónyuge que lo solicitaba. Y por último, el divorcio bona gratia. Era la separación que se fundaba en circunstancias que ya no permitían el vínculo matrimonial. Ejemplo de ello es la impotencia, la castidad o el ingreso a órdenes religiosas. Por ejemplo, el repudio, era repudium, que significa rechazo, era un derecho que estaba limitado exclusivamente para el marido y solamente se ocupaba en casos graves como el adulterio o el envenenamiento. Para esto se llevaba este asunto a un tribunal doméstico que estaba integrado por parientes del marido, que eran los que emitían una opinión, y en caso de que no pudiera considerarse una causa de repudio, se ocupaban o se preocupaban por los bienes de la mujer. También existía el adulterio, como bien lo sabemos, era mal visto por la sociedad cuando era cometido por parte de la mujer. Era castigado severamente y le daba derecho al marido de acusar a la mujer para efectos de ser castigada con una pena capital, previo juzgamiento por un consejo de parientes. En ese sentido, la sanción del adulterio, el marido y el pater tenía el derecho de dar muerte a la mujer infiel. Con el tiempo fue modificándose la pena con la que castigaban a esta conducta por parte de la mujer. Posteriormente, César Augusto hizo votar la Lex Julia de Adulteris Quercendis, que sometía a las mujeres infieles a una pena consistente en la relegación a una isla.
En efecto, nuestro Código Civil para la Ciudad de México señala en su artículo 266 que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Antes de cerrar con nuestra conversación del día de hoy, quisiera pedirles a cada una de ustedes sus conclusiones respecto al tema que hemos abordado. Yo puedo concluir que la base del matrimonio dejó de ser la procreación. Yo pienso que el matrimonio en la actualidad es la libertad de poder elegir unirse dos personas para compartir sus vidas. La figura jurídica del matrimonio fue y sigue siendo el núcleo de la sociedad. Finalmente, se confirma que el derecho romano ha servido como la influencia en la regulación del matrimonio en el Código Civil para la Ciudad de México. Bueno, con ello cerramos nuestra conversación del día de hoy y esperamos participar nuevamente en los próximos temas. Gracias. Gracias.